¿Puede un simple sombrero convertirse en símbolo de rebeldía? ¿Una prenda cotidiana, en el detonante de disturbios, arrestos y persecuciones? En la España del siglo XVIII, lo impensable ocurrió. Un cambio en la moda impuesto desde el poder provocó una ola de indignación tan intensa, que las calles de Madrid estallaron en un motín. Y no fue por hambre, ni por impuestos. Fue por sombreros. Pero detrás de este curioso episodio, se esconde una historia mucho más profunda, la lucha entre tradición y modernidad, entre la identidad del pueblo y el poder absoluto de un rey. Porque lo que parecía un capricho estético, en realidad, fue una bomba de tiempo disfrazada de decreto real. Todo comenzó en 1766, bajo el reinado de Carlos III, un monarca ilustrado que soñaba con modernizar España a imagen de las cortes europeas. Quería una capital limpia, ordenada, elegante. Y para eso, nada podía parecer anticuado. Ni siquiera la forma en que vestía su pueblo. Así que se firmó una disposición oficial que, aunque en apariencia menor, encendió la mecha. Se prohibía el uso de capas largas y sombreros de ala ancha. Dos elementos básicos del vestir español, especialmente entre los hombres del pueblo llano. A partir de entonces, todos debían adoptar sombreros cortos, de copa baja y capa francesa, corta y ajustada. Una moda traída desde París. Las razones que se dieron fueron, supuestamente, de seguridad. Se decía que las capas largas ocultaban armas y facilitaban crímenes nocturnos y que los sombreros anchos permitían ocultar el rostro. Pero el pueblo no lo vio así. Para ellos, esos sombreros de ala ancha no eran solo ropa, eran identidad, eran estatus, eran historia. Y el intento de eliminarlos fue percibido como una humillación directa. La indignación creció en silencio. Hasta que explotó. El 23 de marzo de 1766, en plena Cuaresma, un domingo en Madrid, los rumores se convirtieron en acción. Un grupo de hombres se negó a quitarse el sombrero. Otros lo hicieron al revés, salieron a las calles con los sombreros prohibidos, desafiando abiertamente al nuevo mandato. La guardia intentó intervenir y fue entonces cuando todo se salió de control. Comenzaron los gritos, los empujones, las carreras. En cuestión de horas, miles de personas estaban ya participando del motín. No había una organización clara, pero sí una rabia común. Quemaron sombreros nuevos, destruyeron tiendas de ropa francesa, apedrearon casas de nobles y exigieron la dimisión del ministro que había promovido las reformas, Leopoldo de Gregorio, más conocido como el Marqués de Esquilache. Esquilache, de origen italiano, era visto por muchos como un intruso, alguien ajeno a la realidad del pueblo español. Fue el blanco perfecto de la furia popular. Su casa fue saqueada, sus carruajes volcados, y su nombre, convertido en símbolo del descontento. El motín de Esquilache, como pronto se le llamó, se propagó no solo por Madrid, sino por otras ciudades del reino. Pero lo más curioso es que, aunque la chispa fue un sombrero, el fuego venía de mucho antes. Bajo la superficie, había malestar por el precio del pan, por los privilegios de los extranjeros, por la arrogancia de los funcionarios, por el abandono de las viejas costumbres en favor de modas impuestas. El sombrero fue solo el último empujón. El rey Carlos III, sorprendido y temeroso, se refugió en Aranjuez y ordenó que se investigaran las causas del levantamiento. Al darse cuenta del alcance de la protesta, no le quedó más remedio que ceder. Esquilache fue destituido y enviado como embajador fuera del país. Las ordenanzas sobre el vestir se suavizaron. Y el pueblo volvió a usar sus sombreros como siempre. Pero no fue solo una victoria estética. Fue una señal poderosa. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo ya no había obligado al rey a retroceder. El motín, aunque espontáneo y sin líderes, marcó un punto de inflexión. La modernización no podía imponerse sin escuchar al pueblo. Ni siquiera en cosas tan insignificantes como un sombrero. Años después, muchos ilustrados seguirían defendiendo la necesidad del cambio, pero ya sabían que no bastaba con decretos. Porque un sombrero, en el lugar y momento adecuados, puede ser más que una prenda, puede ser un grito de resistencia. Y así, lo que parecía una anécdota menor en los libros de historia, revela en realidad una verdad profunda: los símbolos importan. La ropa que vestimos, las palabras que usamos, los gestos que heredamos, son parte de quienes somos. Y cuando alguien intenta arrancarlos sin comprender su peso, puede desatar una tormenta. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Hasta qué punto puede un cambio estético convertirse en un conflicto político? Cuéntalo en los comentarios, y si te gustan este tipo de historias, ya sabes qué hacer, suscríbete para descubrir más curiosidades que casi se pierden en el tiempo.